La estructura de control se emplean para manipular el orden en el cual se ejecutan las sentencias de un programa. Esto quiere decir que cuando las instrucciones del computador se están ejecutando, se puede dar un caso donde se necesite determinar qué acción se va a ejecutar y esta acción dependerá de la condición de lo que se esté evaluando. Lo que quiere decir de que si la condicional de que se va a evaluar es verdadera, se van a ejecutar una serie de instrucciones. Y si esa condición es falsa, entonces se va a proceder a ejecutar otras asignaciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con las estructuras de control. Por eso se llaman estructuras de control, porque manipulan el flujo o la forma o la secuencia en que se ejecutan las instrucciones. ¿Sí? Entonces, al describir la resolución de un problema, es normal que debemos tener en cuenta condiciones que influyen sobre la secuencia de pasos que hay que dar para resolver el problema. ¿Sí? Por lo tanto, según se cumplan o no determinadas condiciones, la secuencia de pasos involucrada en la realización de una tarea será diferente. Una estructura de control nos permite decidir entre qué ejecutar y qué no en un programa. Es lo que le venía diciendo. O sea, dentro del flujo de control llega un punto donde usted toma una decisión, ¿sí? Y si esa condicional es verdadera, entonces se van a ejecutar la serie de condiciones que usted definió para cuando la condicional sea verdadera. Y en caso de que esa condicional sea falsa, entonces se van a ejecutar otra serie de instrucciones. Entonces se está tomando una decisión de control. ¿Sí? Imagínense que si estamos evaluando, digamos, el salario, decimos que si el salario de una persona es mayor a 50,000 pesos, entonces vamos a calcularle un impuesto, digamos, de un 10%. ¿Sí? Eso se va a ejecutar, se le va a aplicar ese descuento de un 10% si el salario es mayor o igual a 50,000. Si su salario es menor, entonces ese impuesto no se va a calcular, porque la condición no es verdadera. Entonces, a eso que se refiere con la serie de instrucciones que se van a ejecutar. Aquí están las secuencias, las diferentes estructuras de control. Tenemos las de secuencia, tenemos la toma de decisión. Sí, eso lo vamos a ir viendo. Ustedes ya han visto parte de los diagramas de flujo. Entonces, esa toma de decisiones se representan con esa figura que ustedes ven ahí. ¿Sí? La del rombo. Y donde decimos sí, no, dependiendo. Si la condición no se da, la que se evalúa aquí, entonces se ejecutan el bloque de código que usted definió para cuando la condición no se da. De lo contrario, si la condición es verdadera, entonces se va a ejecutar todo el bloque que usted definió para cuando la condición verdadera sea igual que sí, o sea, true. Vamos a detallar eso. Estructura de selección. Las estructuras selectivas se utilizan para tomar decisiones lógicas, donde se evalúa una condición en función del resultado de la misma y se realiza una opción u otra. Estas pueden ser simples y dobles. Vamos a ver qué quiere decir esto. Alternativa simple. La estructura alternativa simple, y entonces en inglés significa if then, ejecuta una determinada acción cuando se cumple una determinada condición. Si la condición es verdadera, entonces se ejecuta la acción. Si la condición es falsa, entonces no hace nada. ¿Sí? Es como cuando usted dice, el estudiante es becado. Si el estudiante es becado, esa condicional es verdadera, entonces vamos a decir que el estudiante va a tener un descuento de un 50% en los pagos que realiza la universidad. Pero siempre se le va a aplicar ese descuento y el estudiante
es becado. De lo contrario, si el estudiante no es becado, entonces tendrá que pagar todo el dinero para matriculizarse, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, solamente va a tener un descuento si el estudiante tiene beca o es becado. Entonces, esa es una alternativa simple. Pues, ahí podemos ver un pequeño programa en C, que es un lenguaje de programación. ¿Sí? Si se fijan, hay una declaración de una variable que se llama num, que es de tipo float. ¿Sí? Los tipos de datos, cuando declaramos variables debemos definir de qué tipo de datos va a almacenar la variable, si es numérico, si es string. Eso no lo vamos a ver aquí porque esto es introducción, pero en la próxima asignatura ustedes van a ver un lenguaje de programación. Entonces, tienen que dominar la introducción a la programación. Y eso se logra ustedes completando las asignaciones que le voy colocando. Si no la hacen, entonces se le va a complicar poder aprobar la asignatura. En este caso, esto corre un programa que lo que hace es que pide por pantalla un número y ese valor que usted escribe en el programa se almacena en la variable número. Y luego, con el valor almacenado en la variable, se hace una condicional, se hace una pregunta. Y yo pregunto que si el número que introdujo el usuario es menor que 0. En el caso de que esa validación diga que es verdadero, que el número que se introdujo es menor que 0, entonces va a ocurrir una multiplicación. Vamos a decir que el número es igual al mismo número, ¿sí?, por una potencia que está ahí marcada. Este programa lo que hace es que genere el valor absoluto. ¿Sí? Pero lo que quiero que vean es la forma de preguntar, que es prácticamente muy parecida en todos los lenguajes. Ahí estamos aplicando una condicional. Vamos a ver la otra variante, que es la alternativa doble. La teoría dice, en la alternativa doble, es posible elegir entre dos opciones o alternativas posibles, en función del cumplimiento o no de una determinada condición. Si la condición C es verdadera, se ejecuta la acción S1. Y si es falsa, se ejecuta la acción S2. Vamos a ver un ejemplo de eso. Aquí está. Como pueden ver, ocurre la condicional, la condición, y va a tener dos caminos, dependiendo si la condición que se está evaluando es verdadera. ¿La condición es verdadera? Sí. Entonces, se va a ejecutar tareas a realizar si la condición es verdadera. De lo contrario, si la condición que se está evaluando es falsa, dice que no, entonces se va a ir a ejecutar las tareas, las va a realizar si la condición es falsa. Entonces, el programa o la condicional evalúa una condición booleana y el resultado de esa condición booleana va a determinar cuál acción se va a ejecutar. Es como cuando usted iba a salir esta mañana, te dice, estaba lloviendo, te dijo, sí, está lloviendo. Tomó su paraguas y salió para la universidad. Si no estuviera lloviendo, te dice, está lloviendo, no, usted deja el paraguas. Pero el paraguas usted se lo lleva dependiendo de la condición que tenga el clima. Continuamos. Aquí está el ejemplo de if then else. Esto lo que significa es, si es verdad, entonces haz esto. De lo contrario, haz otra cosa. Aquí está un enunciado que dice de la siguiente forma. Un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera. Si trabaja 40 horas o menos, se le paga 16 por hora.
empleado trabaja 40 horas o menos de 40, siempre se le paga 16 horas. Si trabaja más de 40 horas, se le paga a 16 por cada una de las primeras 40 horas y 20 por cada hora extra. En otras palabras, si el empleado está acumulando más de 40 horas, hasta las 40 horas se le paga 16 pesos. ¿Sí? Y las horas adicionales, dígase, por encima de las 40, se le va a pagar 20 pesos por cada hora extra. Vamos a ver, miren aquí el código. Otra vez tenemos un programa en un lenguaje que se conoce como C. ¿Sí? Se invoca el método principal. Repito, esto no lo vamos a ver aquí en la asignatura, pero le estoy poniendo ejemplos de cómo es que se programa basado en la lógica. Esto lo vamos a ver ya en la próxima asignatura. Entonces, pero le estoy dando un adelanto de las cosas que vamos a estar viendo cuando entremos a la asignación programación. Esto es introducción a la programación. Aquí el programa en C, cuando el programa corre, se dispara el método principal, el main. Lo primero que ocurre es que se definen 3 variables. ¿Sí? Estas 3 variables son un tipo de dato int. Quiere decir que se va a almacenar valores enteros. Dígase valores que no tienen coma flotante o punto decimal. Algo bastante simple. Tenemos ht, la variable ht, la variable he y la variable ss. Luego, lo que hace el programa es pedir que se introduzcan las horas trabajadas. Y esas horas trabajadas que va a escribir el usuario en el computador se van a almacenar en una variable que se llama ht. Las variables, como ustedes recordarán, son espacios en la memoria del computador que se crean para alojar un valor. Yo creo una variable que se llama ht y lo que yo almacene ahí o mande almacenar ahí, se van a quedar ahí temporalmente. Luego de que yo almacené las horas trabajadas en la variable ht, ahí yo hago una condicional. Yo hago una pregunta. Yo pregunto, si ht, dígase horas trabajadas, es mayor que 40, tal como dice el enunciado, entonces, si esa cantidad de horas es mayor a 40, yo voy a escribir una serie de instrucciones que se van a ejecutar si esa condición es verdadera. Entonces, si es verdadero, él va a decir que he va a ser igual a las horas trabajadas menos 40. Lo que estamos diciendo es, lo que estamos tratando ahí es determinar cuáles son las horas extras. ¿Sí? Entonces, con una simple una pequeño operación matemática lo determinamos. ¿Sí? Si las horas trabajadas, digamos, son 50, por ejemplo, entonces aquí estamos diciendo que horas trabajadas es igual, las horas extras, perdón, estamos determinando cuáles son las horas extras. Decimos, horas trabajadas, 50, menos 40, ahí son 10, la diferencia. Entonces, esa diferencia de 10 son las horas extras. Entonces, luego que tenemos ya las horas extras estimadas o calculadas u obtenidas, entonces calculamos el salario semanal. Entonces, salario semanal, decimos que es igual a las horas extras por 20, porque eso es lo que se va a pagar por cada hora adicional. ¿Sí? Entonces, como tenemos 10 horas acumuladas, ¿sí? Horas extras acumuladas, que son 10, entonces multiplicamos por 20, y luego a eso le sumamos la multiplicación de las horas que nos restan, que son 40 por 16, porque hasta cuando trabajamos hasta 40 horas se nos paga a 16 pesos. Entonces, como trabajamos horas extras, entonces sumamos al salario normal de las 40 horas, le sumamos el valor de las horas extras trabajadas. De lo contrario, si las horas
trabajadas son menor que 40, entonces la primera condicional no se da. Entonces el programa se mueve donde dice else. Entonces dice, de lo contrario, salario semanal es igual a horas trabajadas por 16. Independientemente de que usted llegue a 40 o a menos horas, siempre se le va a pagar a 16 pesos. Si a partir de 40 usted trabaja algunas horas extras adicionales, entonces usted va a tener ese pago adicional. Al final lo que hace el programa es imprimir el salario semanal. Manda a imprimir la variable SS, que significa salario semanal. Y ahí hemos cumplido lo que pide el enunciado. Fíjense cómo, dado el enunciado, nosotros interpretamos la secuencia lógica de cómo debemos de trabajar para poder generar o poder calcular lo que es el salario semanal. Ese es un buen ejemplo de el uso de un if y un else. Vamos a ver otra, que son los if anidados. Vamos a ver. La teoría dice, una sentencia if es anidada cuando la sentencia de la rama verdadera o la rama falsa es a su vez una sentencia if. Se puede utilizar para implementar decisiones con varias alternativas o múltiples alternativas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Esto quiere decir que cuando en una condicional usted dice, por ejemplo, salario es mayor a 50,000. Si el salario es mayor a 50,000, entonces va a ocurrir lo siguiente. Usted dice, por ejemplo, salario es menor que 55. Fíjense que primero evaluamos si era mayor que 50. Si se da esta condición, entonces volvemos a hacer otra pregunta. Decimos, ¿el salario es menor a 55? Sabemos ya que es mayor que 50, pero estamos tratando de determinar si está dentro del rango hasta los 55. Entonces, ahí tenemos un if anidado. Preguntamos algo y dependiendo de la respuesta, entonces preguntamos de nuevo. Vamos a ver el ejemplo para aclarar esto. Aquí está. Otra vez tenemos un programa hecho en lenguaje C. Tenemos una definición de 3 variables. Las variables son A, B y C. Son de tipo entero, numérica. Lo que quiere decir que estas variables solamente van a contener números enteros. ¿Correcto? Lo primero que hace el programa es pedir los 3 números. Y cada uno de los números que se introduzcan por el computador o por el teclado, el primer número introducido se almacena en la variable A, el segundo número introducido se almacena en la variable B y el tercer número en la variable C. Luego que tenemos los valores almacenados en las variables, hacemos la condicional o preguntamos. Lo primero que decimos es si B es mayor que C. Y esa condicional es verdadera, entonces volvemos a preguntar y decimos que si B es mayor que C. Y si esa condición entonces se da, mandamos a imprimir algo por pantalla. De lo contrario, ejecutamos otra cosa. ¿Qué pasa si la primera condicional donde dice B mayor que C es falso? Entonces, fíjense, nos vamos directo a la línea 17. Si en la línea 11 la evaluación que se hace ahí es falsa, entonces el programa pasa directamente a la línea 17, donde él vuelve a hacer una pregunta. Fíjense que en la línea 11 la condicional es falsa, entonces como es falsa, yo vuelvo y pregunto otra cosa. 11 es falso, entonces vete a la 17.
y vuelve y pregunta, dice, A es mayor que C, y esa condición es verdadera, entonces se va a ejecutar la instrucción que sigue. Pero ¿qué pasa si en la línea 17 la segunda evaluación es falsa? Entonces el programa se va a ir a la línea 19. Es un poquito engorroso, el ejemplo está un poquito engorroso, pero eso es lo que quiero que entiendan es la idea. Preguntamos por algo, si esa condición no se da, entonces pasamos a la línea 17. ¿Sí? Entonces, si eso no se da, si en la línea 17 tampoco la condición es verdadera, ¿sí? Entonces pasamos a la línea 19. Y si en la línea 19 tampoco es verdadera, finalmente ejecutamos la instrucción en la 22. Eso es un if anidado. En otras palabras, tenemos condiciones o tenemos condicionales una dentro de la otra. Eso es lo que significa condicionales anidadas o if anidadas.